grabación. Recording in progress. Y como venimos estudiando lo que es el libro de los hebreos, el libro a los hebreos, o la carta a los hebreos, en realidad es una carta, más que un libro. Nosotros le llamamos libro, pero la verdad es que es incorrecta esa forma de llamarle, porque lo que es la carta a los hebreos, la epístola a los hebreos. Y en esta carta, lo que aprendimos durante los estudios anteriores o las primeras clases, es que la idea central que venimos arrastrando nosotros para el estudio que iniciamos hoy en el capítulo 4, verso 1 a los hebreos, y digo arrastrando porque en la Biblia no hay divisiones ni de versículos ni de capítulos, y de hecho muchas veces aparecen, como les he dicho en otras clases, divisiones odiosas. Me refiero a divisiones que parten la idea y entonces hace que perdamos realmente el consejo bíblico que está puesto ahí. De esa manera pasa igual en el capítulo 4, verso 1, no se parte el consejo, es una idea que inició en el capítulo 3, más o menos en el verso 7, y finaliza esa idea central de la cual se está explicando alrededor del verso 13, más o menos. Por ahí va la idea separándose una de otra, siempre dentro de un entorno principal. Bueno, en el capítulo 1 pudimos ver la esencia de lo que es Jesús, que Jesús es esencia y sustancia del Padre. Eso fue lo que aprendimos en el capítulo 1. Aprendimos también que es superior a los ángeles, superior a cualquier otro mensajero, incluido Moisés. ¿Y por qué aprendimos eso? Bueno, aprendimos justamente por el público que está recibiendo el mensaje de esta carta. Y cuando hablamos del público que está recibiendo este mensaje, es importantísimo para nosotros poder tomar la enseñanza correcta y las aplicaciones correctas. La carta a los hebreos es una carta dirigida a judíos de 3 grupos. Ya lo había mencionado en una de las clases, pero lo menciono nuevamente para refrescar la idea. El primer grupo de judíos, o sea, de hebreos, judíos convertidos a Jesucristo, ese es el primer grupo. Judíos que creían en Jesucristo, que confiaban en Jesucristo como Salvador, como Señor. A ese grupo de personas es a las que se dirige él dentro de esos 3 grupos. El segundo grupo es a judíos que creen en Dios, pero no creen en Jesús. O sea, judíos que creen en Dios y no creen en Jesús por razón de que ellos no les calza en ese momento de que Jesús sea parte de Elohim, parte de la Ejad de Dios, porque ellos consideran que creer en Jesús es creer en otro Dios. Ese es el segundo grupo de hebreos. Y otro grupo de hebreos que creen en el Mesías, que creen en Jesús de una manera espiritual, más no intelectual. O sea, están los que creen plenamente en Cristo. Están los que no creen del todo en Cristo, pero creen en Dios. Pero Pablo no los saca como ateos, ni los saca como personas que no creen, porque ellos simplemente todavía no agarran el concepto de cómo es que Jesús es Dios. No lo están rechazando, sino que no lo entienden. Entonces esta carta les ayuda a entenderlo. Y están los otros que creen, repito, esto es muy importante, que creen en Jesús de manera espiritual, o sea que ellos en su corazón está, pero no intelectual. O sea, necesitan también poder aprender, poder estar convencidos de que realmente este es el Mesías prometido. Vamos a presentarlo de esta manera. Primero lo voy a presentar con esos judíos y después lo voy a presentar con nosotros como aplicación hacia nosotros, como extensión a nosotros los gentiles. El hecho de que los judíos no entendieran quién es Jesús, pero ellos deseaban realmente entenderlo, esto no significa que ellos sean ateos ni no crean en Dios, solamente no comprendían todavía el concepto. Es lo que hace el autor. Yo mucho digo Pablo, pero en realidad trato no de usarlo, pero
pero como es tan paulino este documento, entonces es lo que el autor está tratando de presentar. Después están en los judíos que creen en Dios, pero no creen que Jesús sea parte de Dios, ni que sea Dios como tal. Ellos siguen creyendo en Dios, confían en Dios y practican todo lo que Dios estableció, todas las leyes, practican todas las fiestas, practican todo lo que son los ritos, todo eso, porque quieren agradar a Dios, pero hay una limitación en ellos en cuanto a lo que han aprendido en el paso del tiempo, pero no los hace ateos, ni los hace no guiados por el Espíritu, pero Pablo les escribe para que ellos logren entender. Pablo les escribe para que ellos, con la herramienta que ellos tienen, la misma que Pablo tenía, ellos puedan llegar a ver la luz. Y están aquellos que sí sienten en el corazón, sí sienten el deseo de conocer al Señor, de acercarse al Señor, pero igual el intelecto les falla porque dice, pero qué raro, esto como le pasó a Pedro cuando dice, pero ninguna cosa inmunda he comido en mi vida, ¿por qué tengo que comer esto? Es un problema entre el intelecto y el espíritu. Bueno, nosotros podemos tener en las otras denominaciones, ya viniéndonos al 2022, gente que ama a Dios, gente que quiere hacer las cosas correctamente, pero intelectualmente no comprende todavía algunas cosas que tal vez nosotros sí estamos entendiendo. Pero voy a ir a un grupo de personas que no está incluido dentro de esto, ni está incluido dentro de nosotros, a los que el Señor llama y dice muy claramente, no te sientes a la mesa con aquellos que se llaman hermanos y hacen tales cosas. Son las personas que dicen que son creyentes, dicen creer en Dios y actúan diferente. O sea, actúan en contra del carácter de Dios, actúan llevándose entre las patas a los hermanos, actúan comerciando con la fe, actúan no queriendo agradar a Dios, porque realmente el corazón no está sintonizado con conocer a Dios. No es un asunto de problema de intelecto y corazón. Es un problema de que no son personas que realmente reconozcan a Dios ni les interesa reconocerlo. Este grupo de personas no está dentro de estos tres mencionados. Entonces la pregunta de Max es, ¿pero quiénes de estos tienen al Espíritu Santo? Yo no puedo como pastor hacer una señalización de cuál de los tres grupos lo tiene, porque yo personalmente creo que los tres lo tienen. El problema que tienen es de comprensión, como nosotros en un momento que anduvimos haciendo cosas incorrectas, practicando fiestas incorrectas, adorando de la manera incorrecta. Teníamos un problema intelectual. Y el Señor viene y nos guía y nos trae a entendimiento. Eso es lo que está pasando con estos tres grupos de personas. Pero hay cristianos que se dicen cristianos. Bueno, no hay cristianos. Hay personas que se dicen cristianos y no lo son. Y esos son los que Jesús dice, por sus frutos les conoceréis. Sí, entonces estamos viendo que él dice que Jesús es superior a los ángeles, a cualquier otro mensajero, incluido a Moisés, a este grupo de personas, a estos tres grupos. Y téngalo presente porque esto tiene que ir claro en todo el documento. Judíos, creyentes intelectual y espiritualmente, judíos o hebreos, creyentes intelectual, mas no espiritualmente porque todavía no sienten ese convencimiento. Y los otros son los que luchan entre su intelecto y su espiritualidad porque quieren ver cómo es que calza esto. De ahí que el capítulo 2 habla de la firmeza del mensaje a estas personas, la confirmación del mensaje a estas personas y el testimonio del mensaje. ¿El mensaje de quién? El mensaje de Dios, que se dio a través de los profetas, a través de los padres de la fe y ahora se está dando a través de Jesucristo, en quien se está confirmando el mensaje, y que el testimonio del mensaje, que sería el punto tercero e importante, es a través de los apóstoles. O sea, se dejaron a los apóstoles para que ellos confirmen el mensaje a la humanidad, especialmente a los judíos, empezando por ese grupo de personas, porque es así como Dios lo dice, primero en Judea, después en Samaria y después hasta lo último de la tierra. Después en el capítulo 3 aprendimos de la participación del llamado. ¿Quiénes participan en ese llamado? Bueno, pues aquí es donde él le dice, no solo son judíos los que participan de cualquiera de los tres grupos, sino que también participan los gentiles. O sea, la iglesia se compone de judíos y no judíos. Eso es lo que se conoce como el judeocristianismo, donde hoy en día la gente, por no entender este principio de doctrina básica para poder ver el alcance de la Biblia, no solamente de la carta a los hebreos, sino toda la Biblia, que la Biblia tiene un alcance para los judíos y tiene un alcance para los gentiles. Y esto
es lo que hace que estos dos grupos de personas se vean confrontados, porque los judíos no aceptan a los gentiles y los gentiles no aceptan a los judíos. Dicen, no, esto no es para nosotros, eso no era para ellos, ahora es para nosotros. Y esa lucha que hay mental, intelectual y espiritual de los dos grupos, que al final de cuentas Ezequiel hace ver que son luchas que Dios no quiere, porque Dios dice que debe tener el palo de Efraín, que representa a los gentiles, y el palo de Judá unidos para hacer un solo pueblo. Y en esa lucha hace que la comprensión llegue a tal grado que, como lo mencionábamos en la clase, creo que el viernes pasado, las fiestas que nos enseñan a nosotros de la venida del Señor, tanto la primera como la segunda, incluso de la parusia, la gente las descarta y se crean nuevas fiestas porque no quieren verse asociados con el judaísmo de Jesús. Y hay una llamada de atención tanto en el Apocalipsis como en esta carta, y como en la mayoría de los documentos, donde Dios hace ver y hace notar que es necesario ver el judaísmo de Jesús, porque en el Apocalipsis dice, aquellos que se llaman judíos y no lo son, refiriéndose a gente que sigue a Jesús pero no quiere su judaísmo. No porque nos hagamos judíos, como lo dije en la clase, sino porque ahí está la clave de todo para poder entender el Evangelio. Bueno, en este capítulo 3 habla de los participantes de ese llamado y habla de la responsabilidad de los participantes, de cómo deben de proyectar la luz hacia el mundo, hacer el llamado que Dios hizo desde el principio de Israel, que debieron de haber sido luz hacia el mundo, que debieron haber sido guía del mundo y no lo fueron. Entonces el Señor viene y levanta justamente a los apóstoles que representan a las 12 tribus de Israel, para que tanto los apóstoles como las tribus de Israel, de manera simbólica en ellos, porque todos son judíos, los apóstoles son judíos, todos, aunque quitemos a Judas, que fue descartado él por él mismo, ¿verdad? Y porque era parte de la profecía, pero sumamos a Pablo, pero todos estos apóstoles, que es la primera iglesia que se constituye, estos todos son judíos. Entonces estamos hablando que las 12 tribus de Israel tenían que ser la figura hacia el mundo, para representar, para reflejar, para guiar al mundo hacia la bienaventuranza puesta sobre Abraham, donde dijo que en él iban a ser todas las familias de la tierra iban a ser benditas, y los apóstoles representan esto. Pero los apóstoles, con la diferencia de que en Pedro tiene un alcance y en Pablo tiene un alcance hacia los gentiles, para insertarlos, según dice la carta a los romanos, dentro del árbol que corresponde al desgarro que se hizo de las 10 tribus hacia un lado y las 2 hacia el otro, 10 que se mezclaron en todo el mundo y 2 tribus que quedaron en Jerusalén. Se inserta justamente a los gentiles como parte del árbol, que sería la iglesia en total, junto con ellos. La iglesia no solo se compone de gentiles, la iglesia se compone del judeocristianismo, esa es la iglesia. Y esos participantes a los cuales le habla en el capítulo 3, dentro de las ideas centrales, tienen una responsabilidad. Por eso, cuando llegamos al capítulo 4, nos encontramos con esta palabra tan clara que dice, temamos pues. No desconectándonos de todo lo que venimos hablando. Temamos pues. Este temamos pues significa que es una conclusión de lo que él viene diciendo. Le dice a estos grupos de hebreos, bueno, esto es lo que Dios hizo para salvarnos, y esto es lo que Dios está haciendo para salvarnos. Y esto es lo que Dios seguirá haciendo para salvarnos. Por lo tanto, tenemos que tener temor en base a lo que acabo de venir explicando. No yo, por supuesto, sino el escritor de la carta. Temamos pues. ¿Pero qué es tener temor? Es que tener temor no es tener miedo. El miedo, a veces la gente cree que un creyente, por ser creyente, no debería de tener miedo. Y eso no es así. El miedo es una reacción natural del cuerpo, es una reacción natural de nuestra humanidad para ponernos en alerta. Si usted va en este momento que está lloviendo tanto y va en una carretera y sabe que la carretera tiene derrumbes y acaba de pasar ciertos accidentes y ciertas desgracias, uno va atento. El miedo hace que usted esté atento para que el peligro no caiga, o sea, para que no le sorprenda una desgracia.
El miedo es natural, o sea, el miedo no es algo que usted lo planea y dice, voy a tener miedo o no voy a tener miedo. El miedo es algo que hace que el cuerpo, la mente, todo el ser reaccione. El temor no. El temor es diferente, el temor no es miedo. El temor va más allá de lo que es el presente. Cuando estamos hablando del temor a Dios, cuando estamos hablando de temerle a su majestad, no estamos hablando de miedo, estamos hablando de convicción. De ahí que la carta a los Hebreos, siendo una carta 100% sacerdotal, también nos habla a nosotros de lo que son conceptos de fe. Porque el temor consiste en nosotros creer que lo que Dios hizo en el pasado lo va a hacer en el presente y lo va a hacer en el futuro. El temor consiste en estar claros y tener el conocimiento y la convicción de que Dios no cambia y que Dios existe. Es lo que nos va a enseñar la carta a los Hebreos, cómo debemos de acercarnos a Dios creyendo que le hay. El temor consiste en saber claramente que si Dios dice que Él castiga una conducta, Él la va a castigar. El temor consiste en saber que si Él dice que Él beneficia, premia y bendice una conducta, Él la va a bendecir. O sea, el temor va más allá de solamente estar alerta. El temor va y nos pone a nosotros en una posición a futuro, sabiendo que Dios mismo se va a encargar de cumplir todo lo que Él prometió. Entonces, en eso se fundamenta la fe. La fe se fundamenta no en lo que yo creo, no en lo que yo quiero, no en lo que yo espero. La fe se fundamenta básicamente en creer, entender de que lo que yo voy a recibir es lo que Dios quiere en mí. Y la fe consiste en aceptar lo que Dios quiere hacer, sea que me agrade o sea que no me agrade. Y el temor consiste justamente en ponerme en la situación en la que Dios me va a poner a mí en el futuro, indiferentemente de lo que yo quiera o lo que yo no quiera. Espero haberme explicado en esto, mis hermanos, porque el temor no es un asunto circunstancial. El temor no tiene que ver con que yo quiera comprar algo y tenga temor de que Dios se enoje conmigo por lo que voy a hacer. No. Porque la fe no es circunstancial ni es temporal. La fe no es algo que yo quiera ahora, sino algo que Dios tiene listo y preparado desde antes de la fundación del mundo para toda la humanidad. ¿Y qué va a pasar? Entonces, conectado a la idea central de los 3 primeros capítulos, él dice, temamos pues. Ahora sí, con esta idea, leemos la otra sección del verso 1 del capítulo 4 de Hebreos, que puse en amarillo, para que nos dé a nosotros la idea completa de lo que el escritor nos quiere manifestar a nosotros como alcance, porque es a la audiencia a la que le está recibiendo el mensaje, que es a estos 3 grupos de judíos. Los que creen en Cristo, los que creen en Jesús, los que creen en Dios pero no creen en Jesús, y los que intelectualmente están luchando para calzar esto, que no creen en Jesús, pero ellos no quieren ofender a Dios. Temamos pues, dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Vea cómo puse ese parezca en grande. ¿Por qué? Porque el Señor lo que le está diciendo a este grupo de personas que Él tiene establecido, determinado la salvación para las personas desde antes de fundar el mundo. Por eso es que le digo que esto es muy paulino, porque aquí lo que está mencionando básicamente es un principio que se puede leer en la carta a los Efesios, donde dice que hemos sido bendecidos con todo tipo de bendiciones espirituales en los lugares celestiales desde antes de la creación del mundo. Entonces, cuando él le dice a los hebreos que ellos realmente deben de tener en consideración lo que él viene explicando, que Jesús, que no es un ángel, es superior, que Jesús, que no es Moisés, sino que más bien Moisés lo que hizo fue trabajar al servicio de Cristo, anunciando a Cristo, porque no es Moisés la figura a seguir, y entendiendo que el mensaje y el mensajero, realmente que hubo antes de Cristo, lo que hacía era conducirnos a Él, a Cristo.
debemos de tener claro, tanto ellos como nosotros, que la salvación, en este caso él lo llama reposo, entrar al reposo, se está refiriendo a la salvación no se pierde. Pero dice que a algunos les parece no haberle alcanzado. ¿A quién se está refiriendo? A los judíos que no entienden cómo Jesús calza dentro del plan salvífico para los judíos y para los gentiles. A esos judíos que intelectualmente no logran entender realmente cuál es el plan de Dios para poder incluir tanto a los unos como a los otros. A esos es a los que Él está hablando. Por eso nos conecta a nosotros a todo lo que venimos diciendo. Y en el verso 2 del capítulo 4 nos empieza a ampliar la idea. ¿Por qué? Y este por qué lo que nos hace es justificar, lo que nos hace es conectar la idea que Pablo viene desarrollando. Otra vez dije Pablo, pero no importa, ahí me lo pasan por alto. Para mí es tan paulino esto que me cuesta separarme de ese pensamiento, porque también a nosotros está refiriéndose a él como judío. A nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Y vea qué interesante, cuando él habla como judío, en una carta dirigida a los hebreos, él en este caso se está hablando a sí mismo, el escritor, como un hombre convertido que cree en el sacerdocio de Cristo, en el sumo sacerdocio de Cristo, cree en Cristo como Salvador. Entonces dice, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Se está refiriendo a esos hebreos, a esos judíos que deberían de creer como él, como a ellos, y cuando se refiere como a ellos es como a los gentiles. O sea, esos que andan hablando de Jesús, esos que andan enseñando de Jesús como Salvador, a nosotros también se nos dio el mensaje. A esos hebreos les está diciendo eso, a esos judíos les está diciendo eso. Pero viene y les hace una acotación, pero no les aprovechó el oír la palabra. O sea, a pesar de que Moisés escribió todo, a pesar de que los profetas escribieron todo, a pesar de que tienen los salmos, tienen los proverbios, tienen todo, dice, no les aprovechó eso, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Cuando dice por no ir acompañada de fe es porque no consideraron poner su temor, su confianza en las palabras escritas, sino que se confiaron en su intelecto, en lo que ellos creían que era correcto, en los que ellos creían que estaba bien. Mis hermanos, eso es algo que pasa en la actualidad. En la actualidad, el ser humano, y cuando me refiero al ser humano estoy hablando de creyentes, no del no creyente, el ser humano que ha llegado a los pies de Cristo se deja guiar más por el intelecto que por la fe. Necesita razonar, necesita que le expliquen por qué. O sea, necesita saber si hubieron dinosaurios antes o hubieron dinosaurios después. Necesitan saber si entre el verso 1 del capítulo 1 de Génesis y el verso 2 vino el hecatombe que hizo que murieran todos los dinosaurios y qué fue lo que pasó. Necesitan tener claridad de que si la creación estaba desordenada es porque una vez estuvo ordenada. Necesitan saber que si 6 años son 6,000 años o son 60,000, o cómo es que el carbono muestra 10,000, 15,000, 150,000 años y la Biblia solo habla de 6 días. Necesitan entender claramente en su intelecto, necesitan poder darle a ese vaso que corresponde a su cerebro una información desde la óptica humana sin confiar en lo que Dios dice. A estas personas que no acompañó la recepción de la palabra, no fue acompañada con la fe, estoy hablando de estos test públicos hebreos, les pasa lo mismo que nos pasa a nosotros en la actualidad. Y lo que Dios dice es que nosotros creemos que tenemos que entender y debemos de confiar, ya casi voy, Johnny, debemos de entender y debemos de confiar en que es suficiente que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Listo. No tenemos que hacer tanto desarrollo intelectual y de la razón, sino confiar y depositarnos en sus palabras. O sea, si yo leo esto, a mí lo que se me va a venir es Romanos, se me va a venir Gálatas,
Se me va a venir los textos a los Corintios, a Filipenses, Tesalonicenses, a Timoteo. En toda la carta a mí se me va a venir esa información. Porque esto es muy paulino. Si no fue Pablo el que escribió esta carta, fue alguien muy cercano a él. Pero ciertamente lo que Johnny acaba de acotar es justamente eso. O sea, Dios envía el mensaje a estos judíos hebreos y 3 de esos grupos tienen conductas diferentes, pero esto no los hace no hijos. Esto no los hace no llamados, esto no los hace no siervos, los hace personas, unos totalmente convencidos, otros más o menos medio lo entienden y los otros no lo entienden del todo. Y ese es justamente el mismo escenario que nos encontramos nosotros en la actualidad. Tenemos gente que ama a Dios, que vive una vida piadosa, gente que realmente demuestra un fruto del Espíritu, pero tal vez no entiende claramente a Cristo. Tal vez no entiende claramente, no es que lo rechace, es que no lo entiende. O que tal vez no entienden algunos de los mensajes que Dios establece, pero sí en su corazón desean hacer lo correcto. Pero tenemos un grupo de personas que no están incluidos de estos 3, que dicen entender, amar y seguir a Dios y que dicen interpretar la palabra correctamente, pero hacen lo contrario a lo que Dios quiere. Como celebrar estas fiestas de fin de año, que aunque a la gente no le gusta que yo lo diga, pero si es una fiesta demoníaca, es una fiesta demoníaca. Y si es una fiesta que jala y atrae tanto al no creyente como al creyente, y que atrae tanto al homosexual como al heterosexual, al satánico como al no satánico, al promiscuo como al no promiscuo, y todos celebran esta fiesta porque es del demonio, entonces ahí ya no es un aspecto tanto de querer agradar a Dios, no, simple y sencillamente es una rebeldía en lo más profundo del ser por simplemente hacer lo que a mí me da la gana. Y este grupo de personas que acabo de mencionar de nuestros siglos, de nuestro tiempo, yo no lo meto entre estos hebreos, porque estos hebreos sí quieren agradar a Dios. Sí lo quieren agradar, solo que no lo entienden. Entonces Pablo, otra vez vuelvo a decirlo, entonces el escritor de Hebreos vuelve a decir, analizando todo lo que viene explicándole a estos judíos, donde le dice los ángeles no son más que Cristo, porque los filósofos de la época decían que la adoración a los ángeles era el camino a la salvación. Y eso se había metido dentro del pensamiento judío. Eran judíos que seguían la filosofía. De ahí que vemos también esto asociado a lo que Pablo le decía a los corintios y le decía a los efesios. Le llamaba la atención a los tesalonicenses, hablando de que la filosofía no es la solución ni es el camino a seguir. Entonces, aquí es donde nosotros podemos ver que realmente lo que él está haciendo es presentando un argumento donde va a redarguir los corazones, y redarguir los corazones es regresar, eso es rearguir. Re es regresar y arguir es al argumento. Redarguir es regresar al argumento. O sea, regresar al mensaje central, que fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo, no fue así al principio. Y si ustedes escudriñan a Moisés, los salmos, los profetas, entonces van a ver que de mí escribió Moisés. O sea, eso es redarguir, es regresar al principio. Y por eso es que el escritor de Hebreos viene y se comunica con estos 3 grupos de personas de la misma manera. Donde él le dice, pero los que hemos creído está hablando de los que estamos convencidos, entramos en el reposo, no solo en la salvación, sino en la paz que produce esa salvación. De la manera que dijo, y empieza a redarguir, empieza a hablar de cosas que el judío que está al frente de él, o el que está leyendo eso, le está entendiendo. Porque entramos en el reposo de esta manera, dijo, y se está refiriendo a otro escritor. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Está mencionando a Oseas. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Está mencionando a Pablo, cuando dice que desde antes de la fundación del mundo, en Efesios capítulo 1, fue planeada justamente esta salvación. De ahí que es imposible no desasociar nuestra mente con Pablo. De ahí dice en el verso 4 del capítulo 4, porque en cierto lugar dijo,
así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Está mencionando a Moisés. Está mencionando el Génesis. Lo que está haciendo el escritor de Hebreos es haciendo lo mismo que hizo Esteban cuando recorrió desde el principio la historia bíblica hasta el Señor Jesucristo. Lo mismo que hizo Pablo cuando se presentó delante del rey Agripa y viene y le presenta toda la historia bíblica desde el Génesis hasta Jesucristo. Entonces él empieza a recordar, empieza a lanzar una información que hace que estos judíos se conecten con Adán, pero con una diferencia. Que no se queden en Adán, y se vayan más atrás de Adán. Mucho más atrás de Adán. Esto es lo que se conoce como sacerdocio, mis hermanos. Sacerdocio es puente. Eso es lo que significa la palabra sacerdote, puente. Entonces, cada sacerdote en la época hasta nuestro Señor Jesús es un puente. Es un puente de información. Es una línea de pensamiento que conecta a Jesús hasta Dios. Por eso es que en pocos versos vamos a ver la mención de Melquisedec. ¿Y por qué vamos a escuchar a Melquisedec y su mención? Porque Melquisedec representa a ese sacerdote. Regresa a la idea, Melquisedec. Melquisedec es la conexión que Dios establece entre Jesucristo y Adán, entre Jesucristo y Dios. De ahí que dice que Melquisedec no tiene antepasados ni tiene descendencia, pero no está hablando de la humanidad de Melquisedec. Él en ningún momento está hablando de la humanidad de Melquisedec, él está hablando del sacerdocio de Melquisedec. Porque, como les comentaba a ustedes en otra clase, y después les voy a mandar un gráfico, Melquisedec vivió 600 años y murió 35 años después de Abraham. Por lo tanto, cuando Abraham murió, cuando Abraham andaba en la guerra de Kedorlaomer, Melquisedec estaba vivo. Entonces, uno de los pensamientos es que Melquisedec era un rey cualquiera. El otro pensamiento es que es una teofanía de Jesús. Y el pensamiento judío es que Melquisedec era Sem, hijo de Noé, que conecta el sacerdocio de Abraham, al cual se le encomienda la bendición para toda la tierra, y Adán. Cuando dice que no tiene antes ni después, ni descendencia, ni ascendencia, ninguna de las dos cosas, está hablando del sacerdocio, está hablando de pasar la mente de Dios a través de cada uno de los seres humanos para esperar a Cristo, a través de cada uno de los pregoneros de justicia, así se les llama. Por eso es que dice que en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. O sea, está conectando el pensamiento del sumo sacerdote que está presentando con la creación. Y a la hora que lo conecta con la creación diciendo que es superior a los ángeles, que es superior a Moisés y que es superior justamente a todas las personas que estén involucradas en la Biblia, está poniendo a Jesús como Dios, sustancia y esencia de Dios, del Padre. Si seguimos leyendo, el verso 5 de Hebreos capítulo 4 dice, y otra vez aquí, o sea, vuelve a hacer una mención de los escritos pasados. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, a mí me encanta esta parte, puesto que falta que algunos entren en él, está mencionando lo mismo que menciona Pedro cuando dice que hasta que la plenitud de los gentiles sea sellada, es que el Señor va a venir. Pero ahí no solo está hablando de la plenitud de los gentiles, porque le está hablando a un grupo de hebreos, a un grupo de judíos. Entonces está mencionando lo que menciona Pablo a los romanos, cuando dice que una vez que el alcance haya sido dado hasta los gentiles, Israel será salvo. Israel se está refiriendo a estos judíos. Dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en Cristo, en el reposo, en la salvación, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena obra, que serían los judíos,
que no entraron por causa de la desobediencia. ¿Cuál era la desobediencia de ellos? ¿Sabe que una de las cosas que me puso a pensar cuando leí esta parte, no entraron por causa de la desobediencia? Yo digo, Señor, ¿dónde estuvo la desobediencia de estos judíos si ni siquiera entendieron? Porque ahora es el escritor de Hebreos, les llama desobedientes en lugar de llamarle personas que no entendieron solamente, dentro de esos tres grupos. Jesús lo dijo muy claro, se lo dijo a los discípulos muy claro, se lo dijo también a los fariseos muy claro. Ustedes ven los arreboles, dice, ustedes ven cuando va a llover y saben que va a llover. Ustedes ven cuando va a amanecer y saben que va a amanecer. Cuando ven los rojos, los colores, los arreboles que están en el cielo, lo ven y saben que va a amanecer. Saben cuando va a llover, cuando ven nublado. O sea, todo eso lo saben ustedes. Pero los tiempos que anuncian la venida del Señor, le dice, hipócritas, ustedes dicen que no lo saben. Porque el Señor, cuando yo analizo esa frase del Señor, el Señor les está diciendo, ustedes sí saben que estoy yo aquí. No lo quieren aceptar. ¿Y por qué yo sé eso? Porque Jesús dijo que rechazaron la luz porque amaron más las tinieblas que la luz. Jesús no dice que rechazaron la luz porque no la entendieron. Él no dice que rechazaron la luz porque no la reconocieron. Él dice que la rechazaron porque lo que tenían como riqueza para ellos en ese momento les era más favorable que seguir la luz. Y eso es lo que pasa hoy en día, mis hermanos, cuando el creyente, el cristiano de hoy en día, prefiere lo que le agrada, lo que le motiva, lo que le llena el corazón, lo que le levanta el ánimo, lo que le endulza la carne, y no lo que Dios dice. Por eso habla de desobediencia, porque la desobediencia consiste en alguien que entendió pero no quiere hacer caso. Entonces vienen las excusas, de excusas. Tenemos excusas como, ay, es que pobrecito mi hijo, es que pobrecita mi hija, es que pobrecito mi hermano, es que pobrecita mi hermana, es que esto es un impacto para él. No, quien ame más a sus hijos que a mí, le dijo a Elí que porque amó más a sus hijos, los iba a matar por haberlos puesto antes que él. Y quien ame más a su padre y a su madre que a mí, no es digno de mí, dice el Señor. No está diciendo que no los ame, le está diciendo que no los ame más que a él. Entonces, el amar más a los seres humanos y complacer a los seres humanos, eso genera desobediencia. Entonces es necesario comprender nosotros que Dios escribió las cosas para que nosotros pudiéramos estar bien ubicados en quién poner nuestros ojos y en quién poner nuestra fe. Pero sabemos que aquí, en este caso, se lo está diciendo a tres grupos de judíos que están entendiendo, pero intelectualmente no lo aceptan. No ponen la fe, sino el intelecto. Otra vez, dice el verso 7, otra vez determina un día. Él habla así como, él está escribiendo así como lanzando las fechas al aire, no porque no quiera presentarlas, sino porque está hablando con una audiencia que conoce. Entonces no necesita detallar ni explicarle a esa audiencia lo que está presentando. Voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que estamos conversando nosotros, no aquí, sino que estamos conversando en el centro de Alajuela, cerca del Parque Juan Santamaría, y que yo le digo, es que un día de estos, dejaron un basurero ahí después de los desfiles y todavía está toda esa basura tirada ahí. No les dije que fue el 15 de septiembre, no les dije que era el Día de la Independencia, no les dije que eran los colegios, las escuelas los que habían desfilado y que esa gente fue la que tiró la basura ahí. Pero ustedes me entendieron. Solo dije, es que un día de estos, en los desfiles dejaron toda esa basura tirada ahí. ¿Y por qué lo entendieron? Porque son costarricenses. Y porque saben que se celebró el 15 de septiembre y porque saben que esa basura corresponde a ese día. Bueno, él está escribiendo de la misma manera. Él está escribiendo a un grupo de personas que no necesita explicarles. No les necesita decir que en el Génesis fue eso, sino un día se escribió esto, un determinado día se escribió aquello. Está mencionando a Oseas, está mencionando a Moisés, y ahora dice, otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo.
Si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué está mencionando él? Él está mencionando los salmos. Esta gente está entendiendo claramente que se está yendo a los escritos de Moisés, Génesis, se está yendo a los profetas, Oseas, y se está yendo a los salmos. Qué interesante. En este momento ellos están entendiendo claramente todo lo que les está escribiendo. Él no necesita comenzar con el ABC. Él no necesita enseñarles bodoquitos. Él de una vez entra de lleno con la información completa. Y una vez que les explica eso, les aclara. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Él lo está diciendo a los judíos, mire, cuando ustedes salieron, bueno, él se incluye ahí, pero cuando Israel salió de Egipto, era porque estaba en esclavitud durante 400 años. Voluntariamente entró a esclavitud. Jacob voluntariamente se metió a la esclavitud. Porque tenía hambre, porque José estaba ahí, no importa, pero entró voluntariamente, no lo llevaron a la fuerza. Él por su propio pie llevó a toda su familia, entraron a Egipto, José los recibió, los mandaron a la tierra de Gosén, les fue bien durante un tiempo, murió el faraón que conocía a José y los esclavizaron. Toda la historia la conocemos, pero fue voluntariamente. Estuvieron en Egipto 400 años. Después son liberados de la mano de Moisés, son pasados por el desierto, lo cual significa la formación que ellos tenían que tener antes de llegar a la tierra prometida. La tierra prometida no es salvación, la salvación está representada en la salida de Egipto. La tierra prometida es conquista, dejar la mente de esclavo para tener una mente de conquistador, una mente de persona triunfadora. Y para eso tenía que pasar por el desierto. No se puede accesar a la tierra prometida si no se pasa por el desierto. O sea, no podemos nosotros disfrutar de las mieses de Cristo, de la palabra de Cristo, de la bondad de Cristo, si no pasamos por el desierto. Por eso Santiago dice, gozaos y alegraos cuando os halléis en diversas pruebas. Esto nos acerca a Cristo, esto nos acerca al Señor. Entonces, una vez que pasan por el desierto, se encuentran de frente con la tierra prometida, y Josué y Caleb vienen y dicen, bueno, esto es lo que Dios nos dio, vamos a entrar, ya Dios nos lo entregó, solamente tenemos que tomarlo. Y ellos pensaron que ese era el reposo. Ellos pensaron que esa era la meta, que ese era realmente el destino que les esperaba a ellos habiendo salido de Egipto. Y entonces Él les está diciendo aquí, no, ese no era el destino. Eso no es solo parte del camino. El destino va más allá de las historias que ustedes leen en el Génesis. El destino va más allá de lo que ustedes leen en el Éxodo. El destino va más allá de lo que ustedes leen en Deuteronomio, en los profetas. El destino es el sumo sacerdote. El destino es el Jesucristo. Eso fue lo que Jesús dijo. De mí hablan los profetas, de mí escribió Moisés. Y este hombre, al cual yo le digo Pablo, dice en el verso 9, concluyendo lo que él viene explicando, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Hermanos, ¿a quién se está dirigiendo? A judíos de tres tipos de pensamiento, y le dice a esas personas que todavía no han encontrado el reposo. Queda uno, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. O sea, reposar de las obras en Cristo es sentirse en paz, en esperanza, de que a pesar de que caminamos en un mundo convulso, incluso a pesar de que fallamos, estamos depositados en el temor de Dios, sabiendo que Dios va a cumplir todo lo que Él promete. Y cuando Él promete, una de las cosas que Él dice dentro de sus promesas es que no teniendo, lo vamos a leer más adelante, no teniendo alguien de su mismo nivel en quien jurar o con quien pactar, pacta consigo mismo. En dos cosas inmutables en las cuales Él no puede mentir. Entonces significa que Él pacta, el Padre pacta con el Hijo, y basado en la incapacidad que Él tiene de mentir, les invito a leer la prédica que di en Renacer, que se llama La incapacidad de Dios. Y ya que Él está incapacitado a mentir porque Él es santo, Él es perfecto, entonces Él cumple
lo que Él prometió porque Él es veraz. Y eso hace que nosotros podamos entrar en plena confianza dentro del reposo, aunque tal vez no hayamos llegado. Eso lo vamos a leer y lo vamos a ver en Hebreos capítulo 11, cuando habla de un montón de personas que sin haber visto lo que les habían prometido, ellos descansaron en ese reposo. Pero no descansaron físicamente en el reposo, fueron aserrados, perseguidos, decapitados, echados a los leones, quemados. Pero entraron en el reposo, porque el reposo no consistía en su parte material física. El reposo consistía en la confianza de que aún si perdían la vida, aún si perdían la salud, no importa cómo estuvieran, iban a descansar en la promesa del que había de venir, que promete ponernos a nosotros al regazo del Padre en el reino de los cielos. Porque Él es la conexión, porque Él es el sacerdote. Y que una vez que nosotros nos ha llegado el Espíritu Santo a poder abrazarnos, a poder darnos consuelo, paz, esperanza y seguridad, nosotros vamos a descansar indiferentemente de las circunstancias que nos rodeen, indiferente de las persecuciones que nos asistan. Por eso es que Él dice, procuremos pues, verso 11, procuremos pues, no se desconecten de todo lo que venimos hablando, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿A qué se refiere Él? Acabo de mencionar que fueron sacados de Egipto y se les prometió la tierra allá a la que iban a entrar, y que Dios le dijo que esa era de ellos, que lo único que tienen que hacer es conquistarla. Los enemigos estaban ya a los pies de Él, solo tenían que entrar y obedecer. Igual que nosotros, el Señor dice que nosotros tenemos conquistado justamente el pecado y tenemos conquistado el poder vencer a Satanás, porque tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos contrista, que nos explica. Pero ¿por qué nosotros no hacemos lo que Dios quiere? Porque igual que ellos somos desobedientes. Porque cuando Dios dice no haga esto, nosotros nos esforzamos por hacerlo porque nos agrada. Porque Dios dice esto no se celebra y nosotros lo celebramos porque me gusta. Porque le gusta a mi hijo, porque le gusta a mi hija. Porque le gusta a mi abuelo, porque le gusta a mi tío. Y pobrecitos, mi familia se van a sentir mal. Y entonces Dios dice, con que las cosas son así, entonces los voy a matar. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Pastor, esas palabras son fuertes, sí son fuertes. Dura palabra es esta, dijo Pedro. Y se querían ir. Y Jesús les dijo, ¿se quieren ir? Déjenlos que se vayan. Y ustedes también se quieren ir. Porque Dios no anda negociando su palabra. Dios dice lo que Él quiere y lo que Él no quiere. Y estamos en tiempos finales, en tiempos duros, donde hay que sacudirnos. ¿Dónde quiere que el Señor nos encuentre? ¿Haciendo lo correcto o haciendo lo incorrecto? Bienaventurado el varón al cual Dios los encuentre haciendo lo que es justo, no lo que es injusto. Vean, mis hermanos, a pesar de que la gente se ha ido, la gente le incomoda que yo hable de estas fiestas por venir, ¿cómo quiere ser encontrado? ¿Cómo quiere ser encontrado usted? ¿Cómo quieren ser encontrado usted con sus hijos y sus hijas el día que venga el Señor por su iglesia, el día que venga el Señor por su novia? ¿Cómo quiere ser encontrado? ¿Alrededor de un arbolito lleno de un montón de bichos rojos en adoración explícita a Satanás? Porque eso es lo que se está haciendo ahí, abriendo regalos que le satisfacen su carne. Yo le puedo asegurar que si es así como nos encuentra el Señor, nos quedamos. Porque el Señor quiere una iglesia sin mancha y arruga, una iglesia que haga lo que Él quiere, lo que Él dice, lo que a Él le agrada. Él no quiere a una Ab y Abiú que llegan con su adoración como les da la gana, Levítico capítulo 10, como les da la gana, y entonces dice, traían un fuego extraño y por eso cayeron muertos. Él no quiere eso, Él quiere gente que le adore como Él quiere ser adorado, que no sean desobedientes. ¿Y sabe por qué nosotros hacemos las cosas? No porque no sabemos, no porque el Espíritu no nos esté guiando, porque no nos esté advirtiendo, porque no nos esté llamando la atención, es porque nos da la gana. Porque tenemos el conocimiento y el poder del Espíritu Santo para decirle no al pecado.
porque tenemos el conocimiento y el poder del Espíritu Santo para decir voy a hacer lo que Dios quiere. Pero actuamos exactamente igual que ese pueblo que caminó por el desierto, que por complacerse a sí mismo, en lugar de llegar rápidamente, en una semana, 2 semanas, a la tierra que le había prometido, duraron 40 años en el desierto. Cuando él menciona esta desobediencia, les está diciendo a estos hebreos justamente lo que yo les estoy diciendo a ustedes, solamente que en un entorno moderno. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón, Éxodo 5:1, y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así. Ahí está la orden. Es lo que está mencionando el escritor de Hebreos. ¿Quién dice? Jehová. ¿Quién es Jehová? Dios de Israel. No usted, Faraón, usted no es el Dios, es Jehová. No es a usted al que le estoy dirigiendo la palabra, Faraón. Es Dios el que le está dirigiendo la palabra a usted. No soy yo, ni Moisés, ni Aarón. O sea, no somos nosotros. Es Dios el que te está hablando. Jehová, Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Vea qué interesante. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Cuál fiesta? La que él establece, la que él quiere. El Pesach, la Pascua, el Yom Teruah, el Pentecostés. Eso es lo que yo quiero que me celebren en el desierto. ¿Cuál es el desierto? Este mundo, donde la mayoría de la gente es antidios, donde la mayoría de los pensamientos son antidios. Ahí celébrenme en fiesta. Mi fiesta, no la de Satanás. Mi fiesta, no la que ustedes quieren. Mi fiesta, deje ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Y en Hebreos 7:16 dice: y dile, cuando Dios le habla a Moisés de lo que tiene que hacer, y decirle a quién, a Faraón, y dile: Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, a Faraón, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. No solamente que me celebres fiesta, sino que me sirva. Y he aquí, hasta ahora no has querido oír. Hermano, no piense, mi hermano, no piense en Faraón, piense en usted mismo. Piense en usted mismo. Dios viene hablando y hablando y hablando porque el Señor está cerca. Las profecías se están cumpliendo en nuestra propia cara. Hay reuniones para establecer una religión mundial descaradamente desde hace 3 años, y la semana pasada se dio con mucho más fuerza para una religión mundial que traiga la paz del mundo, porque dicen que a través de las religiones unidas es que se trae la paz al mundo. Y dice la palabra de Dios por boca de nuestro Señor Jesucristo: cuando oigan de paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. No es que no entendemos, no es que no se nos dice, sino que no nos da la gana oír, porque amamos más las tinieblas que la luz. Estoy hablando en plural para incluirnos a todos. Dígale a él, dígale al Faraón: Jehová Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí hasta ahora no has querido oír. ¿Y usted, mi hermano? ¿Y usted, mi hermana, realmente quiere oír o solamente le echa los clavos a Faraón? ¿O realmente queremos oír y decir: vamos a caminar por el sendero que Dios quiere? ¿O vamos a seguir coqueteando entre un pie en un lado y otro pie en el otro, con el abismo en el centro, tratando de sostenernos ahí para no irnos al abismo? Un pie entre lo que quiere mi familia y un pie entre lo que quiere Dios. Un pie entre lo que quiero yo y un pie entre lo que quiere Dios. Un pie entre lo que quiere el maestro de la escuela, la maestra de la escuela, el maestro de la universidad, o lo que quiere Dios. O sea, ¿dónde voy a poner mi confianza? ¿Dónde voy a poner mi fe? ¿Dónde voy a depositar mi completo temor? Eso es una decisión que tiene que tomar usted, no la puede tomar otra persona. En Éxodo, en el capítulo 8, 27 dice así: camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. ¿Como quién nos dirá? Como Dios nos dirá. No como Moisés dice, no como Aarón dice, sino como Dios dice. Y escuche lo que dice Faraón, que ese es el concepto del sincretismo.
que ese es el concepto de coquetear con Satanás y coquetear con Dios. Que celebrar lo que Dios desea y hacer lo que Dios desea o lo que el demonio quiere que se haga. Y dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová. Sí, los voy a dejar ir. Váyanse, ofrecer sacrificios a Jehová, vuestro Dios en el desierto. Con tal de que no vayáis más lejos. No se vayan muy lejos, vayan, disfruten un poquitico. Oren por mí. Qué hipocresía. Oren por mí. ¿O no nos comportamos así hoy en día? Vamos a la iglesia porque hay que ir el sábado o porque hay que ir el domingo. Ya cumplí. Es más, no voy todo el tiempo. Voy a ir una vez al mes, de vez en cuando, por lo menos para sentir que cumplí. No tengo plata para ir a la iglesia porque Dios guarde. O sea, es mucho pasaje para ir a reunirnos. De ahí. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Yo no estoy mencionando porque se me ocurre mencionarlo, es que lo dice más adelante en el libro de Hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso es vital, eso es central dentro de la carta también. No tengo plata para los pasajes, no tengo plata, está lloviendo mucho. Mis hermanos, el último día creo que fue que fuimos a la iglesia, estaba así el parqueo, los parqueos llenos. Estaba un aguacero, la gente cubierta con capas para ir a ver un partido bajo semejante aguacero que había. Ahí sí tienen plata, ahí sí tienen capa, van con los chiquitos, oiga, los meten como entre una bolsita y los bebés ahí no les afecta nada a los bebés, ahí los bebés no se resfrían, ahí los bebés, nada, vamos con todos estos huilillas y vamos nosotros y aunque tengamos que caminar y hacer fila y no importa lo que tengamos que hacer. Pero para Dios. Pero entonces vienen y hacen un concierto. Allá viene el mal es peor a cantar. Entonces, la entrada es a las 4 de la tarde, pero desde el día anterior ponemos carpas para poder agarrar campo, ojalá de primeros. Para besarle las patas y los coyoles al que está cantando al frente, si es posible. Lo más cerca posible, para que la foto salga bien. Desde el día anterior hacen fila, hacen carpas y todo eso. Ahí sí hay plata, ahí sí hay de todo. El Señor dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Porque para sus deleites piden. Ese es lo que estamos viendo en el Éxodo y es lo que Él está llamándole la atención a esos judíos que están recibiendo el mensaje, porque esos judíos están pensando en sus deleites. Los fariseos pensaban en no perder su estatus. Los discípulos que estaban en la zona de los gentiles, los judíos griegos que habían nacido en esa zona no querían perder su estatus. No querían sentarse si no es en las primeras sillas, para ser aplaudidos. Es el mismo pensamiento que va en todo el tiempo. Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas, porque no quieren renunciar. Pero por supuesto que no quieren renunciar porque están oyendo la voz de Satanás, la voz del enemigo. El faraón dijo, los dejo ir, ofrezcan sus sacrificios a Jehová, pero no se vayan muy lejos, no se comprometan mucho. Y oren por mí. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, va a impactar, va a causar incomodidad. A uno se les va a revolver el hígado y les va a dar hasta ganas de vomitar y va a decir, qué pastor más impertinente este. ¿Por qué nos dice esto? ¿Y qué sabe él de mi vida? ¿Y qué sabe él de mis gastos? ¿Y qué sabe él? No, yo no estoy diciendo nada, yo estoy diciendo lo que la palabra dice. Solo que al que le molesta, en lugar de concentrarse en el pastor, concéntrese en lo que Dios está diciendo. Porque no es Moisés el que le está diciendo a Faraón. Es Dios el que está usando a Moisés para decirle a Faraón. No es Aarón el que le está diciendo a Faraón, es Dios usando a Aarón para decirle a Faraón. No es José Garmendia el que está hablándoles a ustedes, es Dios a través de mi boca que les está diciendo, ya el tiempo se acabó, se está terminando, estamos en el último ciclo, todo se está preparando para sentar en la silla
al anticristo, todo está listo, mis hermanos, todo el escenario está listo. ¿Y qué quieren? Seguir jugueteando en esta temporalidad donde somos peregrinos y extranjeros. Eso es lo que quieren. Entonces Dios manda palabra de impacto. Palabra que nos mueve a nosotros en lo más profundo. Palabra que nos mueve el ser, a los pequeños, a los grandes y a los adultos. ¿Sabe por qué a los pequeños, a los grandes y a los adultos? Porque dice la palabra de Dios que un día delante de Él estarán grandes y pequeños, dando cuentas. El pequeño, no solamente estoy hablando de la persona con inmadurez, sino también la persona jovencita que tiene entendimiento y quiere seguir haciendo lo que le da la gana. ¿Y por qué nos gusta lo que se dice en la palabra? Lo dice muy claramente el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra, nos sacude, nos mueve, nos dice tiene que cambiar. Está hablándole a judíos que les dice ustedes tienen que cambiar, dejen la parte intelectual. Atiendan el llamado al arrepentimiento, porque no hay cosa creada, dice el verso 13, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Wow. Yo no sé de ustedes, mis hermanos, pero esto me hace temblar. ¿Quiere que les dé contenido a esto? ¿De dónde sacó este señor? ¿De dónde sacó este señor esta idea? Eclesiastés, ayúdenme, acompáñenme por favor. Eclesiastés capítulo 12. A ver si lo encuentro. Eclesiastés capítulo 12. Está antes de los cantares. Y escuche. Yo lo tengo aquí. Sí, ya lo tiene. Léalo, por favor, ya le voy a decir de partir de qué verso. Léalo a partir del verso 9. Eclesiastés 12, okay. 9 al verso 14. Ajá. Ok. Dice la palabra de Dios así. Y cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabra de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Gracias, Alejandro. Vea, yo quiero hacer un énfasis en esto que acaba de leer Alejandro. 2 énfasis. Se me revuelve el estómago cuando oigo al pastor Garmendia. Pues qué dicha. Porque la palabra de Dios dice que son como clavos hincados. ¿Alguien ha tenido una espina en la mano, en el dedo, que no se vea la espinita? Tal vez chiquititica, pero no se ve en un dedito o en una mano que usted agarra, tal vez va por la montaña y se le mete una espinita chiquitita y usted trata de sacársela y no se la ve y le dice al que va a la par, uy, es que tengo una espina y no, pero no la veo, ve a ver cómo me la saca. Eso no lo deja en paz hasta que se la quite. No sé si todos han experimentado eso, me imagino que sí. Una espinita ahí metidita ahí, incómoda. Así es la palabra de Dios, va a estar incomodando.
¿Por qué razón incomoda? Porque dice el verso 14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Con eso nos devolvemos al verso 13 de Hebreos capítulo 4. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mis hermanos, ellos están leyendo todo el Antiguo Testamento en esta carta de Hebreos, todo el Antiguo Testamento. Ellos no necesitan más explicación que hacer ciertas menciones. Mencionó a Génesis, mencionó el Éxodo, mencionó el Levítico, mencionó a Oseas, mencionó a Isaías, hasta aquí. Mencionó a Salomón, Eclesiastés, el hombre sabio que escribió más de 3,000 proverbios, más de 1,000 cantares. El hombre sabio que se volvió bruto porque le enseñaba a la gente a seguir a Dios y terminó haciendo lo contrario. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, también nos enseña a nosotros y nos dice, sacúdanse, levántense, ya está bien, dejen de estar jugando a la iglesita, dejen de estar jugando al cristianito, dejen de estar jugando al Hijo de Dios, sean, no jueguen, hagan y digan menos, cumplan, sepan pesar, decidan a quién van a agradar, a Dios o a los hombres, decidan a quién van a servir, a Dios o a los hombres, decidan a quién le van a depositar su alma en las manos, a Dios o a los hombres. Por tanto, dice el verso 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué es una profesión? Ania es abogada, ¿qué tiene que hacer? Leyes, abogacía, tiene que trabajar en la parte de las leyes. ¿Qué es Erna? Abogada también, tiene que trabajar en esa área. ¿Qué es Cheney, analista financiero? Así es Cheney su profesión. Fue analista de crédito. Analista de crédito, ya tiene que hacer bien eso para que el banco no pierda. Porque si no analiza bien las solicitudes de crédito, el banco puede perder, tiene que hacerlo bien. ¿Qué hace Johnny? Johnny es, ya se me olvidó el topógrafo. Johnny hace topografía, tiene que medir bien eso para no meterse en un problema. Don José Garmendia, él es contador, tiene que hacer bien su trabajo de contabilidad. Lo mismo que Ari, que es contadora, tiene que hacer su trabajo de contabilidad bien hecho. Cada uno de los que, cuando estoy hablando de profesiones, don Carlos tiene que dedicarse muy bien y Max al desarrollo de cuando hacen esas piezas dentales. Ellos son técnicos dentales, tienen que hacerlo bien. Tienen que hacer bien el trabajo. Y nosotros, mis hermanos y mis hermanas, somos hijos de Dios y nuestra profesión es ser sacerdotes de Cristo. Hágalo bien. Si va a hacerlo, hágalo bien. Y si va a representar a Cristo, represéntelo bien. ¿A dónde? Primero en Judea, eso refiere a mi casa, a mis hijos, a mis hijas, a mi hermano, a mi hermana, a mi papá. Primero en mi casa voy a representar primero a Dios en mi casa. No los voy a alcahuetear, no les voy a sobar el lomo, yo voy a hacer lo que Dios dice. ¿Caminan conmigo o sin mí? Pero yo no me voy a ir al infierno con ustedes. Y si son hijos pequeños, van a caminar conmigo porque no voy a permitir que se vayan al infierno solamente por complacerles caprichos. Porque al final de cuentas, la eternidad es eterna. Y estar en el fuego eterno, eso es terrible. Es mejor una reprensión corta, un castigo corto y un estate quieto corto que toda la eternidad en el infierno. Por eso retengamos bien, mis hermanos, nuestra profesión. Porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Si él no se entiende, por supuesto. Sino uno que fue tentado según nuestra semejanza. Claro que sí, él no se entiende, porque a él fue tentado en el desierto. Él fue tentado por los fariseos, él fue tentado por esta gente, pero escuche cómo cierra el verso. Pero sin pecado. Él no se entiende, pero también él entiende que sí se puede. Porque el poder que operó en Cristo
para resucitarlo de los muertos opera en nosotros para salvación. Por eso, mis hermanos, cuando nos acerquemos a Dios, no lo hagamos como quería Faraón. Vaya, no se alejen mucho. Oren por mí, pero regresen a mí. No, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos a Dios realmente buscando no solamente su gracia, sino su socorro, en obediencia, en completa fe. ¿A quién le está hablando él esto? Claro, por aplicación y alcance nos llega a nosotros, pero le está hablando a un grupo de judíos que están confiando en sus ritos, están confiando en la aplicación y la obediencia a las fiestas, que está bien, porque Dios mandó esas fiestas, pero no, se olvidaron que las fiestas no son la meta, que las fiestas solo son el medio para llegar a Cristo. Que están aplicando bien todo lo que hacen en el templo, pero el templo no es la meta, el templo es el medio para llegar a Cristo. Que estaban siguiendo la Torá al pie de la letra, pero se quedaron en la Torá y no utilizaron eso como medio para llegar a Cristo. Entonces, al final del capítulo 11 o 12, dice que tenemos que caminar puestos los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Ahí vamos a llegar y vamos a ver toda esta carta. Tengo 30 minutos, 5 para orar y 25 para hablar alrededor de esto. ¿Les cuesta digerir esto? Sí, muy probablemente que sí. Probablemente a los que escuchen este audio después de que lo edite, les va a costar digerirlo y muchos se van a vomitar. Y cuando digo vomitar, no lo digo literalmente, lo digo este pastor me revuelca los intestinos, me revuelca. Sí, dijo Salomón, procuré hallar palabras más suavecitas, procuré decirlo de la manera más simple, pero no se puede. No se puede hablar las cosas así, no se puede ponerle pomaditas. Ay, hermano, sí, acuérdate cuando pusiste en la parte de atrás de la Biblia que creías en Cristo, váyase ahí. No. Arrepiéntase de lo que está haciendo, porque el Señor está por venir. El Señor está a las puertas. Y ay de los que se encuentre golpeando a sus hermanos. Golpeando a sus hermanos se refiere es dándoles mala palabra. Yo no quiero estar ahí. Yo no quiero estar enseñándoles algo mal y que el Señor me encuentre haciendo así. No, Señor, esa factura no me la dejo yo. El Señor dice a través de Ezequiel que cuando usted vea a la gente hacer lo incorrecto como pastores, nosotros debemos de predicar de forma de que esa sangre no se nos cobre a nosotros. Si predicamos y no hacen caso, asunto de las personas. Quédese con esa sangre, pero ya no me la cobran a mí no me la van a cobrar. ¿Que caigo mal? Bueno, caigo mal. ¿Que agrado? Bueno, agrado. No lo sé si caigo mal o si agrado. La verdad es que no me interesa ser popular. Ni estoy en Ticalinda, ni estoy en Miss Universo, ni estoy en una fiesta de popularidad. Estoy predicando la palabra de Dios y la palabra de Dios lo que produce es que los lleven a decapitar, que los asierren, que los quemen, que los echen a los leones. Lo único que produce es persecución. Como dijo don Víctor Loaiza cuando enseñó este sábado, si lo que queremos es que nos vaya bien, estamos equivocados, porque a nosotros como hijos de Dios lo que nos espera es el rechazo por la palabra de Dios. Pero bienaventurados, dice, cuando os persigan y os causen toda clase de daños y vituperios diciendo mentiras por mi causa. No olvide eso, por mi causa. No por tu causa, por mi causa.